Muy buenos días, mis apreciados. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gracias a nuestro Padre bendito por otorgarnos la vida, un regalo inestimable muchas veces, pero que por la gracia de nuestro Padre Celestial, tú la tienes hoy en día y yo también, y debemos ser agradecidos por ello. Muchas gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Para esta mañana leeremos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Las Sagradas Escrituras reza de la siguiente manera: Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio a su Hijo. Esta es una maravillosa noticia. Los seres humanos solemos hacer juicios de valor y, por supuesto, generalmente están basados en la conciencia de cada persona, en afectados por su entorno, su educación, su familia, el tipo de filosofía con el que vive la vida. Pero este juicio es un juicio divino, por lo tanto no hay equivocación. Pero al igual como algunos juicios orales que se celebran aquí en la tierra, tiene algunas características que nos puede dar a nosotros la idea también de cómo se llevará a cabo el juicio allá en el cielo de cada uno de los seres humanos. Generalmente cuando se habla de corte, de un juzgado, el ser humano de alguna manera a veces siente temor o a veces se siente aguerrido, animado. El juicio proviene del latín iudicium. Es una discusión judicial y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. Esto presupone una controversia o conflicto de intereses, es decir, la sustentación de derechos e intereses contradictorios o contrapuestos a los defendidos por la parte contraria y que la perjudican. El término juicio proviene del latín iudicium y tiene diversas acepciones o usos. Por ejemplo, la facultad de la persona que permite distinguir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero y lo falso. También el juicio, por otra parte, es una opinión o un dictamen, un parecer. El juicio está formado, entonces, de acuerdo a esta acepción, por un sujeto, el sujeto o el concepto del objeto del juicio. Está formado también por un predicado, que es el concepto que se aplica al sujeto y la cópula, lo que establece si lo pensado es propio o no del objeto del juicio. El ser humano, entonces, nosotros definitivamente somos malos. Estamos acarreando un montón de miles de años de pecado. El ser humano, por ejemplo, es malo. Esta oración es un ejemplo de juicio, donde ser humano es el sujeto, malo es el predicado y es, que es un verbo, es la cópula. Ahora veamos en cuanto a los juicios orales. Es el período decisivo del proceso penal, civil o político en que, después de conducirlo al sumario, se practican directamente las pruebas y las alegaciones ante el tribunal sentenciador. Son juicios concentrados de inmediación judicial con actuación pública de las partes que intervienen directamente y constante de juez, que se llevan en forma oral. Reciben este nombre en contraposición a los juicios escritos y están regidos por una serie de principios propios. Entonces, ¿qué seguridad nosotros tenemos de que hay un juicio que se está llevando en el cielo? Allí en Hechos 17, 30 y 31 leemos: pero Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Estaba todavía el juicio en un futuro en los días del apóstol Pablo? Ahí en Hechos 24, 25. Pero al disertar el apóstol Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio verdadero, Félix, el gobernante ahí del Imperio Romano, se asustó, se sorprendió. ¿Cuántos deben afrontar la prueba del juicio?
¿Has escuchado ya? Que todos vamos a compadecer. No importa cuándo nosotros nacimos. Hay un momento en que tu nombre es llamado en el cielo. ¿Para qué? Para ser investigado. Porque el juez que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, es tan justo, no puede dar un dictamen, una sentencia favorable o desfavorable, si no hay pruebas contundentes de tu vida, de tu proceder, del mío. Dice en Eclesiastés 3:17, dije en mi corazón, al justo y al impío los juzgará Dios. A ambos, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros, todos, desde Adán, desde Eva, hasta el último ser humano que nazca y que esté dentro del tiempo donde, viviendo acá en el planeta Tierra, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Esto, hermanos y hermanas, apreciados que me escuchan, es importante tener conocimiento de ello. ¿Para qué? A veces nosotros creemos que somos dueños de la vida y que nosotros mismos somos Dios, pero tenemos que ser humildes y reconocer que un día vamos a tener que dar cuentas, rendir cuentas al Creador y Redentor, al Juez del universo. ¿Qué razón adujo el rey Salomón para instar a todos a temer a Dios y guardar sus mandamientos? Eclesiastés 12:14 dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Así que todo, no importa lo que sea o cómo nosotros lo percibamos, todo va a salir a la luz en ese día en el cual tu nombre y mi nombre van a ser llamados. El profeta Daniel, uno de los profetas mayores, allí en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, vio en una visión la escena del juicio. Estuve mirando, dice él, hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, que es Dios el Padre. Su vestido era blanco como nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono una llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En una sesión anterior hemos estado hablando del listado de todas las personas que Cristo tuvo en mente para salvar allá en la cruz del Calvario. En la sesión anterior también hablamos de diferentes libros que hay en el cielo y son registros que sirven para escribir el nombre de personas, jóvenes, niños, ancianos, que vienen al servicio de Dios, hacen un pacto con Él de amor, lo aceptan en su corazón como su Salvador y deciden vivir bajo el gobierno del Rey del universo. También vimos otro libro de los pecados, que todo está escrito ahí, un libro de las memorias en el cielo, en donde todo viene a colación en un momento determinado. ¿Cuál momento es ese? En que el nombre de Verónica es pasado lista en el cielo para investigar cómo es su vida. ¿De acuerdo con qué serán juzgadas las personas? Apocalipsis 20:12 nos dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, tanto los que ya estaban muertos, por las cosas que estaban escritas en estos libros, según las obras que habían hecho mientras vivían en la tierra. Porque cuando uno muere, ya no hay más juicio después de esto. La vida del ser humano es investigada, es abierto los libros para chequear cuál va a ser la sentencia de Verónica en este caso, o la tuya en particular, de acuerdo a lo que he hecho mientras vivía en el planeta Tierra. ¿Para quiénes se ha escrito un libro de memorias? Malaquías 3:16. Hemos repetido este versículo en 3 sesiones. Entonces, los que temen a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó y fue escrito ante él. ¿Ante quién? Ante Dios. Un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Dios te invita y me invita a mí a temerle. No a tener miedo y espantarme y correr lejos de él,
Eso es lo que hacemos nosotros. Y al contrario, mi amado, cuando tememos a Dios es cuando tenemos que acercarnos, porque Él no está con un látigo. Él tiene la solución para el pecado, para tu desgracia, para tu familia quebrada, para tu empresa que fracasó, que cayó en bancarrota. Tiene la solución para tu vida, tú que eres soltero, tú que eres viuda, que eres de escasos recursos económicos o que tienes un puesto relevante político o social. Dios tiene la respuesta para ti. Entonces, en vez de nosotros correr lejos de Jesús, debemos de acercarnos. Por eso Él nos llama amorosamente. La escena del juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quiénes sirven a Dios en el juicio y asisten delante de Él? Apocalipsis 5, 11 dice, miles y miles de ángeles lo servían y millones estaban delante de Él. ¿A quién se lleva delante de ese anciano de días, que es Dios el Padre? Aquí, en el versículo 13, dice, miraba yo en visiones de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A quién se le llamaba el hijo del hombre? ¿Recuerdas tú? Cuando el mismo Jesús se dice el hijo del hombre. Entonces ese que venía en las nubes es Jesucristo. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. ¿Qué confiesa Cristo como abogado de su pueblo delante del Padre y de sus ángeles? Esto, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 5, Mateo 10, 32, 33 y San Marcos 8, 38. Este es un tema extenso que lo voy a realizar en diferentes secciones. En esta ocasión vamos a llegar hasta este momento. Recuerda, el vencedor, la vencedora, tú joven, anciano, joven, no importa la clase social, política, económica que tú tengas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y Jesús promete que no borrará tu nombre del libro de la vida y confesará tu nombre. Juan Carlos, Ezequiel, Elmer, Berta, Alicia, Mercedes, Joaquín, Marvin. Dios confesará tu nombre delante del Dios el Padre y delante de sus ángeles. Durante esta escena del juicio, los muertos, tanto los justos como los impíos, yacen todavía en sus tumbas. Los registros de la vida de cada uno están, sin embargo, en los libros del cielo. Y mediante esos registros se conocen bien los caracteres y las acciones de cada uno de nosotros. Cristo está allí para actuar en favor de aquellos que lo han escogido como su abogado. ¿Ya escogiste tú a Jesucristo como tu abogado? Es el único que te puede defender delante de ese tribunal. Él presenta su sangre mientras ruega que sus pecados sean borrados de los libros de registro. Siendo que el lugar del juicio está en el cielo, donde está el trono de Dios, y siendo que Cristo está presente en persona, se deduce que también el juicio se realiza en el cielo. Todos son juzgados de acuerdo con el registro y así rinden cuenta de las acciones hechas en su cuerpo. Esta obra no solo decide para siempre las cosas de los muertos, sino que también pone fin al tiempo de gracia concedido a los vivos, después de lo cual vendrá Cristo para tomar consigo a los que hayan sido sellados, leales y encontrados leales a Él. Te invito entonces en esta ocasión a amistarte con Cristo. No corras del juez supremo. Juez es un oficial con autoridad para escuchar y decidir casos legales. Dios el Padre dijo que Él a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Te invito entonces, tiernamente, a amistarte con Jesucristo, el que tiene la autoridad de dar una sentencia favorable o desfavorable. Y será favorable para ti si tú te amistas con Él aquí en la tierra, lo confiesas como tu Salvador, como el Señor de tu vida, y que eres parte del gobierno de ese Rey,
de ese monarca del universo. La paz de Cristo quede contigo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, para continuar este fabuloso tema del juicio. Amén.